Muy buenos días a todos, espero que me puedan escuchar. En nombre de Legrand y Beticino Chile les damos la más cordial bienvenida a la última jornada del ciclo de infraestructura digital. Veo que ya varios están saludando y escribiendo en el chat, vi gente que hay conectada de Calama, Santiago, de varios lugares, ¿cierto? Ya varias personas están sumando también a esta última jornada. Mi nombre es Salvador Burton, sé que ya varios me conocen, nos vimos en varias jornadas también de este ciclo de infraestructura digital, donde me alegro que hayamos podido abordar, ¿cierto? Varios temas de Rancagua, Iquique, que también nos están saludando ahí en el chat. Hemos hecho un repaso, ¿cierto? Desde la parte de cableado estructurado, la forma en que entregamos energía a los equipos activos, las canalizaciones. Hemos hecho un recorrido bastante amplio, ¿cierto? De distintos sistemas que interactúan finalmente en esta infraestructura digital, ¿ya? Y el día de hoy les puedo contar que tenemos un tema que es muy, 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 muy interesante, ¿ya? Creo que hemos conversado la importancia que tiene, ¿cierto? Dentro de la infraestructura digital, en las comunicaciones, el que podamos tener, ¿cierto?, disponible siempre 24/7 nuestro sistema, ya operando constantemente, evitando obviamente que nos quedemos sin energía. Y justamente el último tema de este ciclo trata sobre eso, ya trata sobre los sistemas de alimentación interrumpida. Vamos a estar hablando de las UPS, sus tecnologías, ¿cierto?, implicancias dentro de este sistema. Vamos a conocer un montón, y de la mano también de uno de nuestros colegas especialistas, ¿cierto?, de esto, que es don Miguel Carreño, que lo vamos a estar presentando, ¿ya? Les puedo contar también un poco para que estemos en sintonía. Hoy día vamos a finalizar este ciclo, a contar de hoy. Todas las personas que pudieron asistir, ¿cierto?, a las distintas charlas de este ciclo van a recibir además su diploma por el ciclo completo, ya así como lo han hecho en algunas otras especialidades. Van a recibir un diploma que reconoce la cantidad de horas de capacitación que tomaron en este ciclo de infraestructura digital, y que les va a llegar, ¿cierto?, a sus correos electrónicos a través de la plataforma Accredible. Ya ahí lo pueden descargar las veces que quieran, compartirlo, ¿cierto? Es un sistema que digitaliza también ese reconocimiento. Bien, veo que ya está ahí don Miguel Carreño. No sé si ya me puede escuchar, don Miguel. Muy bien, Salvador. Muy bien, muchas Perfecto, me gracias. escucha súper bien, excelente. Bueno, don Miguel es nuestro especialista en UPS. No voy a decir yo los años de experiencia de don Miguel, prefiero que los diga él, pero son varios, así que vamos a aprovechar esta instancia para aprender mucho de UPS. Ya, yo les voy a comentar que desde ya voy a habilitar el modo de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat, márquenlas, ¿cierto?, con el símbolo de pregunta para que las podamos reconocer. En esta oportunidad, las preguntas las vamos a responder al finalizar. Ya don Miguel va a compartir su pantalla, por tanto, no va a estar viendo el chat. Yo los voy a acompañar en el chat, y al finalizar la presentación vamos a poder resolver las dudas que vayan quedando, ¿cierto?, a medida que pase el webinar. ¿Ya? Yo desde ya también les voy a compartir en la parte superior de la pantalla la presentación, y don Miguel, cuando usted quiera, puede compartir su pantalla, yo le confirmo y iniciamos con esta capacitación, ¿cierto?, de UPS. Perfecto. Vamos a compartir entonces. Mientras tanto, aprovechamos de saludar a los amigos y agradecidos, ¿cierto?, por su presencia. Espero poder aportar en algo al conocimiento, que algunos tendrán más que otros. La idea en este momento es partir de cero, hacer un recorrido. Algo me está jugando raro aquí, don Salvador. Compartir audio, compartir, a ver. Ahí ya está cargando algo. Miguel, Se ve algo ahí, veamos. pero no sé si puedes ver la Ve- presentación. No, estoy viendo la pantalla como de acceso, Claro, es que pero me estoy dio. viendo su pantalla. Sí, lo que pasa es que no me está dando la opción de compartir el PowerPoint.
tengo opción de compartir mi correo y otras cosas que no les van a interesar. Ah, y no le da la opción de compartir la pantalla. Y así después No, usted selecciona el PowerPoint. sí, eso estaba viendo, pero no me da esa opción. Si quiere, lo bueno es que con Don Miguel estamos de vecinos, así que me puedo trasladar hacia el lado a poder darle una mano. Sí, Voy, pues voy, encantado, por sí, favor. voy para allá, denme un segundito, espérenme por favor, venga al tiro, voy a cambiar de sala. Por ahí parece que andamos. Ahí y ahora. Y toda su presentación. Y le aviso al tiro hacia acá. Perfecto, ya se ve Don Miguel. Ya estamos con la El setup presentación en muy bien. pantalla. ¿Ven? La magia de la televisión aparecía allá, aparecía acá. Ok, Comenzamos entonces, Miguel, cuando quiera, lo dejo para que pueda realizar su capacitación y yo me quedo acá en el chat. perfecto. Bueno, nuevamente saludo a todos los amigos que están con nosotros hoy día. Un gusto poder conversar y mostrarles algo de lo que es el producto UPS, los sistemas de respaldo. De verdad que el sistema UPS como respaldo tiene muchas aristas, muchos puntos por donde acercarnos a él. Vamos a tratar de cubrir algunos de los que nosotros consideramos que son los más importantes. Encantados de poder atenderle las dudas posteriores que puedan tener, así que espero estemos en contacto y sigamos conversando de este producto que digamos, tiene con tantas aristas que es importante conocer para de ahí en adelante generar las dudas y a partir de eso buscar las mejores soluciones. Por lo pronto, en esta charla vamos a ver qué es un UPS, ¿cierto? Los tipos de UPS, algunos conceptos, los modos de operación. Es importante entender los modos de operación porque en función de eso es como podemos atender de mejor manera los mantenimientos, ¿cierto? La continuidad operativa de nuestras instalaciones. Hay normativas eléctricas que tenemos que conocer, saber que existen y en algún momento cuando hagamos nuestras adquisiciones, nuestras instalaciones, ir de acuerdo a la normativa. Servicios preventivos y correctivos son infaltables. Los sistemas UPS, todas las marcas, todos los tipos necesitan sí o sí servicio preventivo y eventualmente servicios correctivos, ¿cierto? Hay repuestos, hay situaciones que hay que entender y en función de eso podemos ir alargando la vida útil de nuestros equipos o minimizando los tiempos de no servicio. Hay soluciones de distintos tipos, sistemas convencionales, sistemas modulares, cuáles son las ventajas de uno respecto del otro, factores que afectan los costos de los proyectos, y si nos queda tiempo vamos a alcanzar a revisar un poco más en profundidad lo que es el equipo KeorMod, que es un sistema modular de Legrand con el que hemos trabajado y nos ha ido bastante bien. Es el equipo blanco este que ven en la izquierda, a la derecha, disculpen, arriba. Así que vamos avanzando, ¿cierto? Y partimos de la pregunta que nos hemos hecho siempre los que han participado de cursos anteriores, ¿qué es un UPS? Entonces, un UPS para nosotros, para que conversemos en el mismo idioma, vamos a decir que es un equipo, es una electrónica, son conversores de energía, porque yo a partir de una fuente, que normalmente son baterías, voy a ir, digamos, entregando energía al sistema de corriente alterna, normalmente que necesito. Entonces, las baterías me van a almacenar la energía y el equipo UPS me va a convertir la energía de corriente continua a corriente alterna y me va a estabilizar, además en el caso de los equipos profesionales y en distintas capacidades. También, como mención, tenemos que tener claro que existen UPS en corriente continua, UPS en corriente alterna. Principalmente vamos a hablar de UPS en corriente alterna, pero sin embargo existen y es interesante saber, las UPS en continua pueden ser desde 25 watts y así crece la gama de UPS y podemos llegar hasta 21 megawatts en UPS de corriente alterna trifásica. Entonces, interesante saber, 21 megawatts es mucha energía, es prácticamente una ciudad pequeña,
son 5 o más hospitales gigantes, o sea, si tuviéramos la necesidad y se justifica económicamente, la tecnología nos puede acompañar y podemos entregar soluciones de alta potencia en lo que respecta a respaldo UPS. La autonomía es el tiempo que el UPS entrega energía a la carga, cuando se requiere, ¿cierto? Hablábamos que el equipo UPS, que es esta electrónica, en algún momento, cuando se corte la energía de la fuente, tendrá que entregar energía a través de las baterías o a través del sistema que se haya definido como almacenaje. Entonces, ahí aparece el concepto de la autonomía, que será el tiempo en que se podrá entregar energía, porque obviamente la energía que tenemos almacenada es limitada, normalmente a minutos. Pueden ser de 5 minutos a varias horas. Normalmente no va mucho más allá porque el equipo UPS está llamado a trabajar en conjunto con un generador, por ejemplo, cuando es el caso. Se configura según la necesidad del cliente. Existe almacenaje baterías de plomo ácido, níquel cadmio. Existen también lo que se llaman los acumuladores dinámicos. Como hablábamos de almacenar energía, estos sistemas mecánicos lo que hacen es almacenar energía en forma de movimiento. Son masas inerciales, ¿cierto? Que en el minuto en que existe energía de la red, funciona como un motor y ante el evento de corte, esa energía acumulada en la rotación se convierte desde esta energía de alta frecuencia que puede estar generándose ahí a energía adecuada para nuestros sistemas que necesitamos respaldar con la electrónica adecuada, por supuesto. Los sistemas pueden ser modulares o convencionales, incluso en el concepto de las baterías. Las baterías, ¿cierto? Cuando hablamos de bloques de sistemas de reemplazo fácil, son baterías modulares, o cuando hablamos de unidades convencionales, donde ya tenemos que ingresarla en los armarios de UPS, incluso baterías de ion litio, que también tienen un concepto de modularidad, son bastantes bloques que se suman dentro de la unidad y pueden generar las autonomías que vamos necesitando en el tiempo. La autonomía es función, obviamente, de la criticidad de la carga. Por dar un ejemplo, una carga realmente crítica es un pabellón, ¿cierto? En un pabellón está el cirujano, está trabajando con un paciente, puede estar en una operación bastante delicada. Entonces, yo ahí sí o sí, aunque tenga un grupo generador como respaldo, preferiría tener 30, 60 minutos de autonomía para cualquier situación, tener opción, ¿cierto? Supongamos si no logra arrancar el grupo generador, tener opción de hacer el trabajo necesario y no dejar una operación en la mitad. Entonces, la criticidad de la carga nos va a apuntar, nos va a ayudar a determinar esta autonomía. Si existe o no existe el grupo generador, también nos va a aportar a esta decisión. El espacio disponible es un punto no menor. Yo cada vez que digo 5 minutos, 10 minutos, media hora, estoy multiplicando los espacios. Ya cuando hablo de media hora, normalmente estoy multiplicando el espacio inicial. Si yo definí 5 minutos y me voy a 30 minutos, dupliqué el costo y dupliqué el espacio. Entonces son condicionantes que vamos a tener que ir revisando para hacer una buena elección. Hay condiciones ambientales. De repente hay temperaturas superiores, temperaturas inferiores, una cantidad de polución. Entonces, situaciones que nos hacen reflexionar y pensar qué batería puede ser mejor en cada caso. Y obviamente yo puedo tener la mejor elección, la mejor decisión, pero el costo sigue siendo un tema. Entonces voy a tener que ajustar también todos mis requerimientos a los recursos que tenga realmente disponibles. Se da muchas veces el caso que el cliente, ¿cierto? Como cliente quiere solucionar su problema de manera simple, entonces dice, ok, yo quiero baterías para 3 horas. Y llegan los precios, bueno, y ahí aterrizamos y terminamos en 10 minutos. Cada uno revisará su situación, sus condiciones, pero sobre un poco considerando estas variables. Y no es menor hacer un análisis de este tipo. Este es un análisis que ya está hecho. Si se fijan, casualmente, hay varios factores que son interesantes de revisar. Seguridad, en temperatura extrema, densidad de poder, densidad de energía, costo total de la propiedad, ciclo de vida. Entonces, todos estos factores positivos
son cubiertos de diferente manera por diferentes baterías. En este caso particular, se está hablando de baterías de níquel-zinc, de plomo ácido y de ion litio. El ideal sería que todos estos puntos circularan por aquí afuera y fueran máximos. Ese es el ideal. Entonces, en una visión muy rápida, yo puedo decir que aparentemente la mejor opción es níquel-zinc. Y puedo no estar muy errado, puede ser la mejor opción. De hecho, yo ya he visto que en algunas especificaciones están llamando a esta solución níquel-zinc. Solamente que tenemos que ser un poco realistas respecto de las soluciones, porque estas soluciones finalmente no son tan comerciales. Son implementaciones de prueba que definen que está trabajando bastante bien, que funciona muy bien, pero si yo voy al mercado no las voy a encontrar. Entonces, para ser realista en un problema, tengo que ir aterrizando a la realidad que encuentro en el mercado. Por ahí aparecen las baterías de ion litio, que aparentemente tienen alguna mejor característica que los plomo ácido. Sin embargo, el plomo ácido es más seguro, ¿cierto?, respecto de lo que es el ion litio. Hay diferentes factores, cada uno tiene que determinar qué es lo que más le interesa. Entonces, no es menor preocuparse de estos factores, hacer un análisis y en función de eso hacer una definición final. Por ahora, esto que es tan positivo, les digo, no es comercial, no existe. Yo salgo al mercado a comprar estas baterías y no las voy a encontrar tan fácil. Ahora, si mi proyecto es de 5 megas, muy probable que esta fábrica se dedique y me la fabrique. Pero si estoy hablando de 10, 100, 200 kVA, normalmente no van a tener mayor interés, mayor recurso asignado para solucionar mi problema. ¿Ah? Pero interesante saber que el mundo va cambiando, el mercado va cambiando y las opciones que van apareciendo hay que ir revisándolas. ¿Ah? El equipo UPS, más allá de entregar energía en el evento de corte, lo que hace es entregar una solución, entrega energía estabilizada a partir de la red, porque la red tiene muchos inconvenientes, entre ellos tiene subtensiones, tiene picos de voltaje, de corriente, sobretensiones, interrupción, tiene distorsiones armónicas, interferencias electromagnéticas. Entonces, toda esta imperfección, la idea es tener un equipo que nos ayude a resolver. Para eso, partiendo de esa necesidad, se desarrolló ya muchos años atrás el concepto este del equipo UPS, y a estas alturas, por lo simple, vamos a conversar solamente de dos tipos de UPS. El llamado UPS offline, equipo fuera de línea, que son normalmente equipos de bajo costo, que son equipos pequeños, entre comillas pequeños, porque los valores máximos alcanzan a los 3 kVA, y están llamados a entregar energía durante el corte. Entonces, cuando tenemos una red que no es estable, que perfectamente puede ser de esta manera, yo le pongo un equipo UPS de esta característica offline, que es el equipo económico, y a la salida recibo, bueno, la misma señal con las mismas imperfecciones, porque este equipo no me está haciendo un filtrado de la red, sino que me está entregando directamente la Dejé yo por lo menos de escuchar a don Miguel, no sé si soy solo yo o los demás se perdió, se perdió la señal. Vamos a avisarle a don Miguel a ver si se puede reconectar. Al parecer tuvo un problema ahí con internet. Lo extraño es que estamos, como ya vieron, uno al lado del otro. Yo tengo el no, algo pasó. O le estoy tal vez robando yo toda la red. Démosle unos minutitos, por favor, para que se pueda conectar. Aprovecho una pregunta que había en el chat de Miguel Montero, que no alcanzó a escuchar qué significaba TCO. Ya TCO se refiere al costo total de la propiedad. Con eso que finalmente a un poco no ver el costo del equipo solamente en un momento estático, sino que verlo también con lo que va a implicar en el paso del tiempo. Ya es ahí el significado de TCO, Miguel. Veamos, no, definitivamente
Don Miguel se cayó completamente, así que démosle unos minutitos para que podamos retomar la capacitación. A veces nos pasa acá en la oficina que tenemos algunos inconvenientes con nuestra señal de internet, así que démosle unos minutitos para que pueda volverse a golpearle el muro. A veces practicamos ese tipo de señales. Golpeamos el muro de un lado a otro. Los que han tenido la oportunidad de estar acá en nuestra oficina habrán visto que hay varias salitas, ¿cierto? En ese intertanto. Entonces estamos uno al lado de otro. Ya toqué el muro a ver si logra conectarse o reconectarse ahí don Miguel para la capacitación. Démosle un par de minutos para que se pueda volver a conectar. Exactamente, son los problemas que se dan cuando estamos transmitiendo en vivo, pero veamos si es que dice, cuando nuevamente capacitación en la oficina de Legrand. Juan, ya hay capacitaciones, hay talleres abiertos todos los días martes, ya desde el año pasado que retomamos, parece que estamos con problemas mayores, ¿eh? Me están golpeando la... Denme un minutito, déjenme ver qué pasó con don Miguel, porque está con problemas de conexión. Denme un minutito. Ahora sí, Don Salvador, ¿qué será? Sí. ¿En qué Ya, parte bueno. Don Miguel no se había dado cuenta que se le había caído, entonces él siguió su charla, así que vamos a tener que retroceder, don Miguel. Vamos a tener que retroceder. Habíamos ¿Qué será? quedado en esa, justo en esa, sí, ahí. ¿Sí? Retomamos entonces desde ahí la charla, don Miguel. Ok. Mis disculpas si vamos a tener que repetir esta parte, pero bueno, el tema, ¿cierto? Conversábamos que existen diferentes acumuladores de energía. Cuando vamos a los acumuladores batería, igualmente tenemos una gran variedad. Aquí en este gráfico vamos a ver la representación de 3 de ellos. Se ve la representación del níquel zinc, plomo ácido y ion litio, ¿ya? Aquí hay conceptos que a nosotros como usuarios nos interesaría que la batería perfecta vaya aquí en los puntos máximos, ¿cierto? Recorra todos estos puntos máximos, que sea la más segura, que soporte la extrema temperatura, que tenga la mayor densidad de poder, mayor densidad de energía, que sea la más barata en el largo plazo y que el ciclo de vida sea el más largo. Entonces, todos estos valores positivos son cubiertos por unas o sea, por unas baterías mejor que por otras. Ideal sería en este minuto conversar y pedir al mercado baterías de níquel zinc. Claro, porque aquí se demuestra que están bastante mejor característica, pero ojo, porque estas siguen todavía haciendo de repente pruebas que no es, este equipo particularmente, la batería de níquel zinc, no existe comercialmente. Yo si salgo al mercado y la quiero conseguir, no la voy a conseguir. Entonces tengo que enfocarme en las soluciones que están en el comercio, que están disponibles. Lo más disponible en este caso particular tenemos plomo ácido. El plomo ácido es la batería que ha trabajado desde siempre en los sistemas UPS.
digamos que es bastante probada la tecnología, sabemos sus ciclos de vida, se puede controlar bastante simple ya a través del tiempo, se ha hecho un conocimiento muy amplio de esta batería. Y aparece hace no muchos años atrás el ion litio, ¿cierto? Que viene un poco con el ofrecimiento de mejores características, mejores soluciones. Sin embargo, todavía está al debe en un concepto que es la seguridad. ¿Ah? La seguridad debe controlarse bastante en las baterías de ion litio. Puede desencadenar en un problema, ya sea por falta de control o por exceso de control, porque por exceso de control, si estas baterías caen en una cascada de poder, el sistema, la electrónica, anula, o sea, corta la energía y eventualmente mis cargas pudieran caer. Entonces hay que tener un cuidado particular con la seguridad y hacer las definiciones. O sea, hay costos de por medio, cada vez que tengan que hacer una solución, por favor, coticen en el mercado la solución plomo-ácido, ion litio, níquel cadmio, lo que se les ocurra, pero no dejen de cotizar, analizar y ver los factores positivos, negativos, y en función de eso hagan su solución. Por ahora lo más conocido es plomo-ácido, lo que está liderando un poco a la vanguardia y buscando su espacio es el ion litio. El UPS decíamos que soluciona problemas más allá del corte, ¿cierto? Problemas de subtensión, de picos de corriente, sobretensión, interferencias electromagnéticas. El sentido es solucionar esa problemática. No cualquier UPS soluciona esa problemática. Vamos a nosotros enfocarnos en dos tipos de UPS. El UPS offline, que es el que vemos acá, que a partir de la energía de la red, con todas las imperfecciones que tiene, nos entrega la misma energía con sus mismas imperfecciones. Este es un equipo offline, es un equipo, entre comillas, económico, de bajas capacidades, normalmente no supera los 3 kVA, y entrega energía solo durante los cortes eléctricos. Entonces, en el evento de un corte, lo que sucede es que trabaja el conversor del equipo. Entonces, tomo la energía de corriente continua y la convierto en una energía no necesariamente sinusoidal. En este caso, estoy entregando unas ondas cuadradas, pero si es suficiente para la carga, a mí me sirve y es económico, la voy a usar. El llamado es a no confundirse, porque algunos equipos que parecen equipos profesionales en realidad no lo son. Entonces, el dato está en la ficha del producto. La ficha me dirá si el equipo es de salida sinusoidal, si tiene mayores o menores distorsiones, factores de potencia y otros valores que son interesantes. Entonces, el llamado es a fijarse en la ficha técnica del producto, que es lo único que nos va a dar la solución que realmente queremos. El otro equipo, ¿cierto? Teníamos el equipo offline y tenemos el equipo online, doble conversión también conocido. Y para mí es el equipo profesional. Entrega respaldo ante corte, más entrega energía de calidad superior, energía eléctrica de calidad superior. A todos los eventos de la red, variaciones de frecuencia, ruido, distorsiones, sobrevoltaje, o sea, toda esta problemática que existe permanentemente en la red, yo le pongo el UPS y obtengo energía sinusoidal estabilizada. Este es el sentido. Y aparece aquí otro concepto que es la eficiencia. Yo ingreso una cantidad de energía y el UPS, para hacer esa conversión de energía, me consume. Entonces el consumo es la ineficiencia, por lo tanto yo sí me voy a enfocar en la eficiencia para saber cuánto más o cuánto menos va a consumir mi equipo, que trabaja 7 por 24. Entonces cualquier consumo que yo genere acá, lo voy a tener que estar pagando al distribuidor eléctrico y sin realmente utilizarlo en lo que yo deseo. Yo la energía la quiero usar acá en mis sistemas críticos, no la quiero usar en el equipo. Para aclarar un poco, la tecnología UPS offline consiste básicamente de un conversor. Este conversor que está aquí, que es el inversor, ¿cierto? Tiene sus baterías, tiene un cargador de baterías que las mantiene permanentemente en un nivel adecuado, y la corriente, el voltaje, ¿cierto?, fluye permanentemente a través de este interruptor a la carga. Por eso se dice que todas las variaciones de la red están afectando directamente a la carga. Cuando existe un corte de suministro
actúa este interruptor y sacamos la energía entonces desde las baterías, las convertimos y va a la carga. Entonces, esta carga está sometida a toda la imperfección de la red eléctrica, a un microcorte que se genera cuando actúa este switch, y es un microcorte que va entre 3, 10 o más milisegundos, que puede o no puede afectar a la carga, eso depende cada uno de nosotros y la característica de la carga, y el inversor, que es un inversor no necesariamente de alta calidad, ¿cierto? Son soluciones baratas, simples, que perfectamente me puede mandar una señal cuadrada. Entonces, esta es la base de la solución, es la base económica. Hay una mejora que es el equipo interactivo, que es idéntico, es lo mismo que conversábamos, más un regulador de voltajes, ¿ya? Pero aquí no tengo ni control sobre la frecuencia, ni mucho menos. Por lo tanto, es una mejora, sí, pero no es todo lo que yo pudiera querer. El equipo que hace la diferencia es el equipo online doble conversión. Este es el equipo profesional. Aparecen acá bastante otros conceptos interesantes de conocer, interesantes de repasar, ¿cierto? Doble conversión. Conversor 1, conversor 2. El equipo anterior no tenía rectificador. Entonces, ¿cuál es el sentido? Yo vengo con mi red a través del rectificador y paso a un nivel de corriente continua. Entonces, toda la imperfección que pude tener aquí en la red ya desaparece en este bus de corriente continua, el que alimenta al inversor, y el inversor permanentemente alimenta la carga. Entonces ya la calidad de la energía en la carga depende directamente de la calidad de este inversor, ¿ya? Cuando la red deja de alimentar al rectificador, este inversor se alimenta directamente aquí de las baterías, porque aquí mantenemos un voltaje DC que no va a bajar, permanentemente no va a bajar, porque la mantiene la red, y si no está la red, lo mantiene la batería. Y permanentemente en carga, podemos tener energía cuando la necesitemos aquí en este punto DC. Entonces, esta es la forma en que trabaja esta doble conversión, que claro, por ser doble conversión y por estar permanentemente trabajando los dos conversores, tenemos un consumo mayor, una eficiencia menor, ¿cierto? Hablábamos de la eficiencia. El equipo offline es altamente eficiente porque efectivamente no trabaja. Este equipo ya es menos eficiente porque sí trabajan permanentemente, 7x24. Estas eficiencias normalmente andan en el 96% para los equipos trifásicos. O sea, de ahí para arriba hay que considerar las soluciones para tener bastante eficiencia en el sistema completo. Aparece también un concepto de bypass. Este es un bypass automático, un bypass electrónico. En el fondo son dos tiristores contrapuestos y la funcionalidad está para prevenir ya sea un daño en el equipo o una necesidad de servicio. Entonces va a ser un punto, un extremo donde yo necesite alimentar mi carga, aunque sea directamente desde la red, ¿ya? Para eso está este sistema bypass, para en una eventualidad que sea programada o no programada, la carga esté alimentada desde la red a falta de sistema UPS, ¿no? A falta programada o por una condición de servicio que haya fallado, vamos a ir a alimentar directamente por este interruptor. También tiene el objetivo de hacer un servicio de mantenimiento preventivo. Para ese mantenimiento preventivo, finalmente lo que vamos a usar es este bypass, ¿cierto? Que es un bypass mecánico que yo voy a manipular, ya sea dentro del equipo UPS o en forma externa, que puede aparecer este bypass, pero siempre a partir de una mecánica. No olvidemos que aquí tenemos la red, y tenemos la red a una frecuencia y en una fase que no necesariamente es la misma fase y frecuencia que tenemos acá. Acuérdense que aquí estamos reconvirtiendo la señal. Entonces, cuando yo tengo distinta fase y frecuencia en este punto que en este punto, no puedo a la primera circunstancia cerrar el interruptor, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, a través de comandos en el equipo, cada UPS, cada sistema UPS tiene su forma, su comando, que nos permite cerrar este interruptor de bypass
en el momento en que sí existe sincronía entre la entrada y la salida. O sea, se hace un seguimiento de la salida a la entrada, se ponen en frecuencia fase, se cierra automáticamente este interruptor y a partir de eso yo ya puedo cerrar el interruptor manual, la energía queda fluyendo por dos caminos, ¿cierto? Y puedo en ese minuto ya comenzar a abrir los interruptores que necesite para realizar un servicio preventivo, por ejemplo. Estos temas tal vez pueden no ser tan simples en esta primera vez, tan rápido, pero yo les voy a dejar esta información escrita que da el detalle de lo que acabamos de conversar para que ustedes lo revisen más tranquilo, ¿cierto? La forma en que trabaja cada una de las etapas, el bus de corriente continua, el inversor, lo revisan después tranquilos y conversamos las dudas que se les pudieran generar. Mencionamos también que el no usar transformador, porque anteriormente se hablaba mucho del transformador de aislación, que si bien es útil, no por ello no tiene algunos inconvenientes. O sea, cuando no lo uso, reduzco el tamaño, reduzco el peso, aumento la eficiencia, reduzco el ruido, la distorsión armónica en la entrada y es una reducción general de costo. Entonces, es positivo usarla, sí, pero no deja de tener inconvenientes que a la larga han significado que la mayoría de las instalaciones UPS a estas alturas no utilizan el transformador de aislación. Hablar un poquito del efecto, de algunos efectos eléctricos, como el factor de potencia. Hay un factor de potencia, ¿cierto? Todos los UPS tienen una potencia en kVA y tienen una potencia en kilowatt. Entonces, yo lo que realmente necesito y lo que me va a realizar un trabajo al final es la potencia activa, la potencia en watts o en kilowatts. Y el factor de potencia no es otra cosa que la relación entre la potencia aparente y la potencia real. Por lo tanto, yo siempre voy a aspirar a que la potencia aparente y la potencia real sean equivalentes. De esa manera voy a sacar mayor provecho de los equipos que yo tenga disponible. Y esta parte se entiende, ¿cierto? Cuando yo me tomo un café con mucha espuma, o el que no lo entiende con café, se hace más simple de entender a veces con cerveza con mucha espuma. O sea, yo no quiero tanta espuma, quiero más café o quiero más cerveza, dependiendo de en qué situación estemos. Potencias aparentes. La distorsión y factores de corrección. A estas alturas, la electrónica de los sistemas UPS ha cambiado. No por ello se dejan de fabricar. En la industria todavía se fabrican rectificadores de 6 pulsos, rectificadores de 12 pulsos, pero lo que tenemos ahora actualmente en la mayoría de nuestros equipos tecnológicos UPS son rectificadores transistorizados, son transistores IGBT que lo que hacen es reconstituir las formas de ondas en alta frecuencia y con ello se logran ventajas tremendas respecto de las tecnologías anteriores. Con la tecnología de 6 pulsos, por ejemplo, yo aspiraba a una eficiencia bastante menor, partiendo de la base que para 100 kVA yo consumía una corriente de 143 amperes, tenía un factor de potencia 0,86 y una distorsión de 27%, o sea, mucha distorsión, mal factor, mucha corriente, y esto es mucha temperatura, mucha ineficiencia. Entonces, mejora esto con el rectificador de 12 pulsos, consumo la misma corriente, el mismo factor, pero tengo menos distorsión. Algo he ganado, no es lo mejor, pero algo se ha ganado. Sin embargo, con las tecnologías actuales, los transistores IGBT, ya se nota un cambio notable respecto de la corriente, esto es eficiencia, porque a los mismos 100 kVA consumo solo 127 amperes, el factor de potencia mejoró notablemente, o sea, obtengo más kilowatts por la oferta en kVA, y la distorsión bajó del 5%. Entonces, estos son factores positivos, la empresa la empresa en general los ha adoptado y las fichas de producto que ustedes pueden encontrar normalmente les van a estar enfocando a estos valores. Y con los que sí se reconstruye, ¿cierto?, esta señal sinusoidal, casi perfecta, ¿cierto?, muy baja distorsión, gracias y al aporte, ¿cierto?, de los transistores de alta velocidad,
y de los semiconductores que son cada vez más rápidos, más pequeños y de menor costo, ¿cierto? Lo que permite multiplicar estos procesadores en las distintas etapas de los equipos UPS. Sin embargo, no todo es IGBT, o sea, a mí no me basta ver que el componente es IGBT, porque así en la actualidad existen IGBT de 2 niveles, también existen IGBT de 3 niveles. Y hay algunas mejoras, por supuesto, eventualmente no son perceptibles a nivel de forma de onda, pero sí son perceptibles, digamos, a nivel de comparación de eficiencias. Acuérdense que tenemos un inversor y un rectificador. Entonces, en función de transistores IGBT de 2 niveles, yo tengo una curva de eficiencia en el inversor, una curva de eficiencia en el rectificador y la curva de la eficiencia compuesta. Entonces, para 2 niveles, yo llego al 50% y estoy bajo el 95% de eficiencia, al 25% de la carga. Esta relación es de eficiencia versus carga. Si mi equipo dice que es de 100 kVA y mi carga es de 50 kVA o 50 kilowatts, digamos, mi eficiencia no llega al 95%. No es tal vez tan malo, pero si en la oferta del IGBT de 3 niveles me dice usted al 50 va a tener 96 o más, yo particularmente me voy a inclinar por estos 3 niveles, porque esta eficiencia en el fondo es energía que yo voy a dejar de consumir en el equipo. Y eso son varios factores que afectan la eficiencia, pero a mí me interesa pagar menos, disipar menos calor, entonces iré por los IGBT de 3 niveles. Recordar un poco que hay efectos eléctricos, efectos armónicos. Los efectos armónicos son generados por las cargas, no nos olvidemos de eso. El UPS es una carga hacia la red. Y como carga hacia la red, en algún momento, y trabajando con tiristores, con los puentes de tiristorizado, incluyen muchos armónicos hacia la red. O sea, la solución tiristorizada, mucho armónico hacia la red. La solución IGBT, menos armónico, porque es una onda casi sinusoidal la que se genera en corriente en la entrada del IGBT, o sea, en la entrada del UPS. El UPS es prácticamente una resistencia para la carga. Eso ayuda bastante a trabajar el UPS con grupos generadores, por ejemplo, hay mejores transferencias de energía. Los problemas de los armónicos son variados, hay que reconocerlo, normalmente se sobrecarga el conductor neutro con efectos de recalentamiento, en los transformadores también se nota este efecto armónico, incluso hay disparos no deseados de interruptores por las sobrecorrientes que se generan, sobrevoltaje en capacitadores y efecto skin, sobrecalentamiento de los componentes que a la larga van dañando los circuitos. Entonces, es positivo un alto factor de potencia, es positivo un alto factor de potencia, baja distorsión armónica. Con alto factor de potencia reducimos... Disculpa. Ok. Con los altos factores de potencia reducimos el tamaño de los generadores, reducimos el tamaño de los cables, ¿cierto? El costo de la energía. Entonces, vamos a apuntar a este alto factor de potencia. El que tenga o no tenga transformador igual puede ser un factor positivo, hay que ver las cosas dependiendo de dónde estemos instalados. La gracia de mantener un transformador es una rápida respuesta a la corriente inrush, o sea, yo aíslo eléctricamente la carga del equipo mismo, el UPS, entonces un daño en la carga no me va a afectar el UPS y viceversa, entre otras cosas. ¿Es la mejor aplicación para soluciones industriales? Sí, por supuesto, cuando estemos en cargas industriales vamos a pensar en transformadores de aislación. Ya comentábamos que la eficiencia es un factor, es importante, tenemos que preocuparnos, y si podemos llegar a 96.8 y eventualmente más de eficiencia, vamos a tratar de apuntar a eso, porque de otra manera, si no nos preocupamos, nos va a llegar un estándar que venga bastante más abajo y que nos va a significar un diferencial de costo en lo que es el pago de la energía eléctrica mes a mes.
Vamos a ver rápidamente lo que son los conversores, ¿cierto? Tenemos el conversor de corriente alterna a corriente continua y corriente continua a corriente alterna. En el fondo, algunos de los factores que tengo que preocuparme en la ficha, la hoja de datos del producto respecto de la entrada y de la salida. O sea, yo me voy a preocupar y tengo que hacer una definición de los kilowatts que necesito en la entrada, los kilowatts que necesito, los kVA que necesito en la entrada, el factor de potencia, que si en este minuto la industria me ofrece 0,99 y más, entonces yo cuando hago una especificación, ¿cierto? Voy a definir mis kVA, voy a definir mis kilowatts, voy a definir mi factor de potencia en 0,99 o más para aspirar al mejor equipo del mercado. Voy a hacer mi definición de voltaje, puede ser monofásico, trifásico, o en el caso de los equipos, hay un equipo muy interesante de Legrand, que es el equipo Trimod. Hasta 40 kVA yo puedo hacer la definición en el momento de la instalación. Yo con un seteo adecuado en la entrada, en la salida, puedo definir un equipo entrada monofásica o entrada trifásica en el momento de la instalación. Es una característica propia de los equipos Trimod, no todos los equipos la tienen, pero si a mí me sirve, puedo contar con un equipo que puede ser mono o tri en la entrada, mono o tri en la salida. La distorsión armónica de entrada o de corriente es menor al 3% en la actualidad, por lo tanto eso es lo que yo voy a pedir para contar con un equipo adecuado a mi red. Las eficiencias, me voy a preocupar también de la eficiencia. Acuérdense, la eficiencia es la relación de la potencia que entra al sistema respecto de la que yo efectivamente uso en la carga. Si yo ingreso 100 kilowatts y consumo 96 en la carga, significa que 4 kilowatts se me están quedando aquí en el UPS y tengo que evacuar 4 kilowatts y tengo que pagar 4 kilowatts que realmente no estoy usando. Pero me voy a preocupar para que eso en lugar de ser 4 no sean 6, no sean 8 o algo así. Voy a definir la potencia en kilowatt de salida, en kVA de salida. Lo hago directa o indirectamente a través del factor de potencia de salida. Este factor de potencia de salida no es el nombre técnico legal, digamos, porque el factor de potencia está asociado a los equipos como carga. Pero aquí es una relación de la potencia de salida que aquí comercialmente y ya está institucionalizado, se conoce como factor de potencia. Entonces, cuando digo que este factor de potencia de salida es 1, significa que si mi equipo es de 10 kVA, yo puedo consumir 10 kilowatts en este equipo. Si mi factor es 0,8 y mi equipo es de 10 kVA, solamente puedo consumir 8 kilowatts en este equipo. Voltaje es lo mismo, o sea, yo hago una definición. Yo puedo tener equipos de entrada mono, salida tri, de entrada tri y salida mono, de entrada mono-mono o de tri-tri. Entonces, es una definición que hago tanto en la entrada como en la salida, o hago una mezcla de ellas según lo que yo necesite. La corriente es un dato importante, asimismo como la distorsión en voltaje, porque ahora yo estoy transformado en una fuente hacia una carga. Y si la mínima distorsión que yo puedo aportar es 0,5%, yo particularmente en mi especificación, cuando salga al mercado a comprar, voy a comprar un equipo con distorsión de voltaje menor o igual a 0,5%, que es lo mejor que me ofrece el mercado. A la eficiencia le damos una doble vuelta, ¿cierto? Porque la eficiencia finalmente reduce el impacto, reduce el consumo, mejora imagen, disminuye precio, aumenta confiabilidad. No es lo mismo disipar 4 kilowatts en el UPS que disipar 8 kilowatts en el mismo UPS. Entonces, aumenta la confiabilidad desde el punto de vista, ¿cierto?, que provoca menos daño en los componentes y desarrolla culturas organizacionales, ¿cierto? Todo lo que es mejorar la calidad es un avance, es un punto a considerar y yo particularmente lo tendré presente cuando haga mis definiciones. En Legrand, hasta ahora podemos llegar a 96,8 con las soluciones estándar y algo más de 97% en doble conversión cuando hablamos de equipos, en este caso AppSaver, que ya son megavolt hacia arriba. Solo como referencia, el costo de 1 kWh al año
costaba aquí en Chile en septiembre de 2017. En algún momento voy a actualizar esto, pero $1.300, ¿cierto? No es menor. O sea, cada kilowatt hora que yo ahorre, al año me estoy ahorrando de la orden de $1.300. El concepto bypass de mantenimiento. Hablamos anteriormente, mencionamos el bypass. Se puede hacer en función de interruptores seccionadores, o también se utiliza en base a protecciones, que de verdad la función no es proteger, sino que es seccionar. Consiste básicamente, ¿cierto?, en soluciones de este tipo. Tengo el UPS con su rectificador inversor y tengo juegos de interruptores que lo que me permiten, en este caso particular, si nos fijamos, el equipo está trabajando con la red y está entregando energía estabilizada de salida. ¿Por qué? Porque la energía está saliendo directamente del segundo conversor, que es el inversor. Tenemos ahí esperando el bypass estático y el equipo está trabajando en condición normal. Yo necesito hacer un servicio sobre el UPS, no quiero que la carga deje de tener energía, entonces yo pudiera cerrar este interruptor, con lo que generaría el problema que mencionamos antes. No estoy a la misma fase, frecuencia en este punto, ¿cierto? Y en este otro punto. Por lo tanto, antes de cerrar este interruptor, voy a darle aviso a estos tiristores que se pongan en el modo de bypass y lo que hace finalmente es que me sincroniza la salida con la entrada y cierra este interruptor. Entonces, en ese minuto en que yo ya cierro ese interruptor, la red, ¿cierto?, pasa directamente a la carga y ahí yo puedo abrir los interruptores de entrada, de salida y puedo cerrar el interruptor del bypass. Este es un interruptor mecánico, manual, que yo cierro después de haber activado este interruptor automático. Y ahí tengo la red en la entrada y en la salida, ¿cierto? Y puedo hacer el servicio que necesite por acá abajo. También existe este mencionado bypass con cruce por cero. En la maniobra anterior, yo no dejé de tener energía en la carga en ningún momento. No corté la energía de la carga. En este caso particular, ¿cierto?, de lo que tengo es un interruptor, es un conmutador, posición 1, 2 o 1, 2, ¿cierto? Hay una transición, hay un microcorte, pero son microcortes bastante menores, del orden de 3 milisegundos. Entonces, con este microcorte, yo no afecto en general a las cargas TI, llámense servidores y demás. Entonces, sí se ve en el data center un interruptor de este tipo. Este es un interruptor asociado al producto UPS rackeable, ¿cierto? Cuando yo tengo un UPS rackeable, necesito un interruptor de bypass, puedo contar con este elemento o puedo fabricar el juego de interruptores, ¿cierto? Anterior, interruptor de entrada, interruptor de salida, interruptor de bypass. Con esos tres interruptores genero la maniobra esta de sin cruce por cero. Entonces la diferencia básica es que esta maniobra tiene cruce por cero, la maniobra anterior no tiene cruce por cero. Obviamente esta solución es más simple, más barata, y ahí uno ve cuál es la necesidad real que tiene de usar uno o el otro elemento. Considerar, ¿cierto?, que cada vez que vamos sumando equipos en paralelo, ¿cierto?, vamos sumando entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, y ya cuando yo tengo 3 equipos en paralelo, me suman las potencias, y yo ya puedo tener un solo interruptor de bypass, que obviamente va a ser capaz de soportar la corriente que son capaces de entregar estos 3 equipos. Pero tengo también mi interruptor de bypass en mi tablero, donde ya involucré más equipos, donde la maniobra no es tan simple, voy a preocuparme de que estén sincronizados, de generar los bypass sincronizadamente, y es un poco más delicado, pero son cosas que se pueden hacer y existen sin problema. Llegamos al punto de los UPS, ¿cierto? El equipo convencional y el equipo modular. No es más que eso, ¿eh? Un equipo convencional es una unidad monobloque, si es de 100 kVA son 100 kVA,
tengo un rectificador de 100 kVA, tengo un inversor de 100 kVA y mi equipo total es 100 kVA, me falla un fusible, falla el rectificador o la unidad que falle y los 100 kVA están fuera. Cuando tengo, por el contrario, supongamos, 4 equipos de 25 kilowatts, cada uno es totalmente independiente y el concepto es que si eventualmente uno de ellos falla, yo no he perdido toda la energía. Si eran de 25, ahora tengo 75 kilowatts disponibles. Muchas veces se da que la carga que uno estima para la instalación primaria, supongamos yo estimé por un proyecto nuevo 100 kilowatts, instalé mi equipo de 100 kilowatts, la verdad es que voy al final del proyecto, instalamos todos los equipos y la carga real que se conecta ni siquiera alcanza los 50 kilowatts. Cuando ni siquiera alcanza los 50 kilowatts, en esta opción de UPS convencional da lo mismo. O sea, el equipo ya es de 100, mi carga es menos de 50, estoy en un mal punto de eficiencia y así va a seguir trabajando por el resto del tiempo hasta que eventualmente falle. Cuando tengo sistemas modulares, si yo tenía bloques de 25, mi carga es de menos de 50, tengo varias opciones. O sea, por un lado, puedo retirar 2 bloques. Si eran de 25, saco 50 y puedo armar una solución en otro lado y seguir alimentando mis 50 en el punto superior de eficiencia. Acuérdense que la eficiencia mejora con la carga. O por otro lado, puedo poner 3 bloques y así lo que tengo es un equipo de 50 redundante. Porque si yo tengo 50 y me basta con 2 bloques y tengo un tercero, me puede fallar cualquiera de ellos y va a seguir trabajando entonces el sistema, porque por más que falle uno, van a caer 25 kilowatts y me van a quedar los 50 disponibles. Entonces, puedo ir haciendo soluciones distintas cuando trabajo con unidades modulares y puedo ir ajustando mis cargas finales al equipo que yo tengo instalado ahí particularmente. Ahora, cuando el módulo es modular, estoy llegando al tope de lo que es disponibilidad, porque la disponibilidad aumenta en función de esta modularidad. Cada vez que yo tengo un equipo de 100, 200, 300 kVA y es una necesidad el reemplazo de algunos componentes, los ventiladores, los condensadores, normalmente hay que cambiarlo del año 5 al año 7. Ahí más o menos el fabricante recomienda cambio de ventiladores, condensadores del rectificador, condensadores del inversor, y hacerlo en un equipo estándar de 200, 500 kilowatts es un tema, es complejo, toma mucho tiempo y voy a estar sin servicio. Cuando son en sistemas modulares es bastante más simple. Yo saco el bloque, lo desensamblo, le pongo los componentes y lo inyecto. O sea, es bastante más simple, bastante más rápido y finalmente es más económico, porque a la larga lo que se está haciendo caro son las horas hombre del especialista, ¿no? Entonces, o trabajo en función de un especialista, horas hombre, sistemas complejos, o lo hago simple con facilidad de servicio. Por lo tanto, yo definiré si mi sistema es crítico o no tan crítico. Siempre doy el mismo ejemplo al que me haya escuchado, que yo puedo ir a Rancagua incluso en bicicleta o en un auto menor o en el mejor auto. A Rancagua no tengo problema, o sea, no es tan crítico mi problema de viajar a Rancagua. Pero si tengo que ir a Arica, si tengo que ir a Yanquihue y lo tengo que hacer por tierra, de verdad que yo me voy a preocupar, voy a tomar las consideraciones, voy a ajustar mis recursos y voy a tratar de comprar el mejor vehículo para llegar con seguridad, con tranquilidad y poder hacer el servicio que necesite. Entonces, nadie mejor que cada uno de nosotros o del cliente final puede hacer esta definición de si el cliente, o sea, si el sistema es crítico o es súper crítico o de verdad no es tan relevante, pongamos el equipo más simple, más económico y con eso es suficiente. Ahora, en cualquier caso, el cliente final, ¿qué es lo que busca? Esta máxima disponibilidad. Busca que el sistema trabaje 24/7 con la máxima seguridad, al mínimo costo y ahora, último, se nos suma porque es parte de la nueva normativa, con mínimo impacto ambiental. Entonces, todos estos puntos hay que dárselos de alguna manera al cliente y yo les sugiero que consideren por lo menos lo que nosotros llamamos los pilares,
¿cierto?, de esta disponibilidad máxima, porque el pilar que no podemos dejar de lado es el pilar servicio. Yo cuando aspiro a máxima disponibilidad, debo tener un contrato de servicio con una empresa seria que me proporcione este servicio y me garantice la disponibilidad permanente de los equipos. Si no es así, me entregará algún antecedente, algún dato de mejora y poder trabajar sobre eso. La modularidad es un segundo punto, un segundo pilar que nos ayuda a maximizar esta disponibilidad. Con la modularidad yo resuelvo más simple los problemas, realizo más simple los servicios. ¿Ah? Y con la redundancia me cubro al evento de falla, porque todos estos son sistemas electrónicos que sí o sí alguna vez en algún momento van a fallar. Entonces mi cobertura a ese evento que sé que viene es la redundancia. Es decir, si yo necesito 3 bloques para alimentar un sistema, voy a poner 4. Eventualmente puede fallar uno, me avisará, pero no va a dejar de operar porque con 3 alcanza a operar y tiene los 3 en servicio. Entonces, servicio, modularidad, redundancia son pilares que nos ayudan a mantener estos equipos en esta máxima disponibilidad. Recordar que los sistemas, los sistemas modulares son equivalentes a los sistemas convencionales. Yo puedo tomar bloques de 25, ponerlos en un rack, que es lo que hacemos nosotros habitualmente, o puedo poner equipos de 25 kVA por otro lado, instalarlos en las salas adecuadas, y en función de eso voy a tener mi disponibilidad. La ventaja que se me va presentando con los sistemas modulares es que hay un concepto de tiempo medio entre fallas, MTTR. Entonces, MTTR, el tiempo medio de reparación. Entonces, este tiempo medio de reparación, sin duda, es inferior en los sistemas modulares. En los sistemas modulares, el diagnóstico normalmente va por visualizar los LED. El LED está verde, está operativo. El LED está rojo, hay algún inconveniente. Reseteemos y veamos qué pasa. Se reseteó, volvió a la normalidad, perfecto. Se reseteó, volvió al rojo, tiene un problema. Se retira y se pone el otro módulo. Muchas veces sale más barato reemplazar el módulo que generar la visita del especialista y los costos que significan. Particularmente cuando estamos en zonas alejadas de Santiago, porque tristemente para nosotros, bueno, los servicios se entregan en Santiago, hay que traer el equipo o hay que pagar la visita del técnico a Puerto Montt, a Punta Arenas, a donde corresponda. Entonces, a nivel de reparación, es por lejos más simple reparar un sistema, un sistema modular que un sistema convencional, donde hay que llegar y hacer un diagnóstico previo a cualquier reemplazo, ya que ojalá exista el problema que se ha detectado con el sistema. Esto se puede ver aquí en esta gráfica, donde lo que se aprecia es una comparación entre un sistema convencional paralelo, ¿cierto? Convencional UPS, con un sistema modular. Aparece un tiempo medio de reparación. Esto es estadística. En los sistemas convencionales, el tiempo medio de reparación está definido en 6 horas, pudiendo ser minutos o meses, porque cuando no existe el repuesto en plaza, es muy factible que la solución demore meses. Pero el promedio nos da 6 horas. Y por otro lado tenemos los sistemas modulares, donde el tiempo medio de reparación está en 30 minutos. O sea, es mucho más fácil identificar un elemento en falla y es mucho más fácil reemplazarlo. La disponibilidad es una relación entre el tiempo medio entre fallas, acá abajo se los dejé en una tablita para que se acuerden, es una relación, ¿cierto?, entre el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio de reparación, ¿cierto? Entonces, esta ecuación resuelta con los datos que podemos tener disponibles, tiempo medio entre fallas estándar, puede ser, cada uno lo ve con su fabricante, puede ser de 100.000 horas en un sistema convencional, no modular, o puede ser de 90.000 con un sistema modular. ¿Por qué se da que es más, entre comillas, fallero el equipo modular? Bueno, porque tiene más módulos. Entonces, estadísticamente hay más probabilidad de que falle un módulo de 5 que un módulo de 1. Entonces, esta estadística finalmente nos permite llegar a estas curvas
y estas curvas nos da que la disponibilidad para el sistema modular va siempre por acá arriba, ¿ah? Y la disponibilidad de los sistemas convencionales va por acá abajo en función de este tiempo medio de reparación. O sea, la diferencia notable es este tiempo medio de reparación. Entonces después lo revisan ustedes con más tranquilidad y si apuntan a esta máxima disponibilidad, se van a ir dando cuenta que es más simple trabajar con equipos modulares. Tener en cuenta, porque es importante, ¿cierto?, el costo total de propiedad. El costo total de propiedad no es el precio del equipo hoy día. Yo puedo comprar el equipo hoy día, me voy a hacer un gasto equivalente más o menos al 30%. Pero en el tiempo viene servicio, componentes de uso común y con desgaste, que suman más o menos este otro 30%, y la electricidad, que esta es función directa de la eficiencia. Entonces, no fijarse solamente en el precio de hoy, fijarse en lo que viene con servicio y en lo que viene con eficiencia y costo de electricidad. Hay una nueva normativa, yo les dejo aquí las bases para que ustedes los revisen tranquilo. En el RIC número 8 habla de los sistemas de emergencia, define los sistemas de emergencia y están destinados a suministrar iluminación fuerza Wambo a equipos en áreas designadas en caso que falle el suministro de energía. ¿Ah? Aplica a todos los recintos asistenciales, educacionales, etcétera, 5 o más pisos. También a los procesos industriales donde se compromete la seguridad de las personas y o el medio ambiente, ¿no? Esto lo revisan ustedes más tranquilos después. Yo solo quiero decirles que esto existe y hay que considerarlo. Dentro de las clasificaciones, nosotros particularmente nos enfocamos en este grupo 2. Se encuentran los equipos de emergencia que por la naturaleza no toleran interrupción en su alimentación. Entonces, si no tolera interrupción, vamos a ir sí o sí con la solución UPS. Ojo que igualmente aquí se indica que se debe llevar un registro escrito. Por lo tanto, el llamado a hacer servicio y el llamado a registrarlos es doble. O sea, por una necesidad propia del sistema y su disponibilidad y porque así lo exige el nuevo reglamento, ¿ya? Los UPS desde junio del año pasado hacia atrás cumplían con un reglamento que exigía, entre otras cosas, estos cumplimientos de estas tres normativas, IEC 62040 raya 1, raya 2 y raya 3. Eso era hasta el año pasado. Hoy día incluye 62040 raya 4. Entonces ahora son, en lugar de 3, 4 normativas. La normativa 1 dice respecto de la seguridad general, los requerimientos de seguridad general del UPS, ¿cierto? Que cuando yo lo manipule no corra riesgo, no me vaya a electrocutar por alguna situación de pasar cerca, tocar el equipo, varias consideraciones generales, pero de la seguridad del equipo propiamente tal. El 62040 raya 2 habla de la compatibilidad y los requerimientos de generación de electromagnetismo, ¿cierto? Hay tablas que se deben cumplir, hay certificados que avalan este cumplimiento, así como hay certificados que avalan este cumplimiento de seguridad y son exigibles. O sea, yo exijo el certificado para cumplir el raya 1, el certificado para cumplir el raya 2, y no existe certificado del raya 3 porque lo que se define en el 62 raya 3 es el método de cómo se ejecutan los tests, ¿cierto? Por lo tanto, este no tiene un certificado, sí lo tiene el 1 y el 2, y si contamos con el certificado de 1 y 2 es porque cumplimos con esta parte 3. El punto 4 y el cumplimiento es respecto de los aspectos medioambientales. Entonces, hay un requerimiento y reportes que deben indicar al comprador final. No es un certificado, pero sí es un certificado que yo como fabricante declaro la contaminación que generé en la fabricación, en el transporte, en el uso y en la disposición final del equipo. Entonces, con esos parámetros a la vista, el sentido es que el comprador, el cliente final, diga, bueno, este fabricante utilizó un 70% de material reciclado
y a lo largo de su vida útil va a ser reciclable el 80%. Entonces, son valores más o menos que permiten hacer una evaluación y comparar con otros fabricantes y tal vez a las mismas condiciones privilegiar al que contamina menos, ya sea en origen como en el final de la vida del producto. Entonces, este punto 4 es una declaración, los fabricantes deben hacerla y afortunadamente nosotros estamos en ese plan, no tenemos inconveniente y podemos entregar los antecedentes, las fichas PEP, que normalmente que se entregan en estos casos, que son el comportamiento en el tiempo de estos equipos respecto del punto medioambiental. Les dejo un detalle un poco más de la normativa para que ustedes la revisen más tranquilo. Vamos a ver los tipos de UPS, ¿no? Hablábamos, ¿cierto?, de los UPS offline, que son equipos de bajo costo, hasta 3 kVA normalmente. Hay algunos productos especiales, como son los UPS DC, 25 watts. Es bastante interesante revisarlo. Esto aplican perfectamente todo lo que es, por ejemplo, router de comunicaciones, ¿cierto?, conectividad de los hogares. Son equipos simples, bajo costo y que nos permiten eventualmente tener conexión con Internet a pesar de que se nos haya cortado la energía de la red por un periodo de duración del equipo. Producto especial también aparece un UPS PDU, es una solución bastante interesante, ¿cierto? Con este UPS que es de bajo costo porque es del tipo offline, yo no soluciono todos los problemas de la red, soluciono una parte de los problemas que cuando yo tengo consumos masivos, por ejemplo, boletos, o sea, kioscos de venta de boletos, ya sea de Ticketmaster, boletos de buses, boletos de lotería. O sea, hay muchas tiendas, muchos kioscos que necesitan algún respaldo mínimo y esta es una solución bastante interesante. Aquí mismo puede poner toda su conectividad y su equipo procesador ahí de la venta de boletos en una condición de bajo costo y no es una full seguridad, pero es bastante adecuado a lo que se necesita. Los UPS convencionales de 1 a 10 kVA en lo que es raqueable, de 10 a 600 kVA en el equipo convencional. El equipo de 800 kVA, por lo menos, que nosotros ofrecemos, es un equipo que incluye transformador de aislación, es adecuado para todos estos procesos industriales, es interesante considerarlo. Y la solución modular, que es donde creo tenemos una mayor ventaja, es donde se enfocó Legrand desde hace muchos años atrás, comprando la principal fábrica de productos modulares hace más de 15 años. Entonces, podemos entregar soluciones desde 3,4 kilowatts a 80 kilowatts en este armario, con baterías también igualmente modulares, o podemos entregar 125 kilowatts en este otro armario, que es el equipo KeOrMod. Disculpen. Podemos incluso paralelizar equipos y podemos tener 500 kilowatts en un equipo modular y con baterías, y en un espacio de 2,4 metros. Este frente que tengo son 600, este es un equivalente rack, entonces 6 por 4, 24, 2,4 metros, 500 kilowatts con baterías. Y puedo entregar soluciones de mayor capacidad, llegando incluso hasta los 21 megawatts en función de sistemas en bloques, sistemas modulares. Esto es muy general de lo que es la oferta, para que tengan un poquito más de idea, les comento, de 1 a 10 kVA es la solución raqueable. Factor de potencia podemos entregar factor 1, la eficiencia puede llegar hasta 94%, es importante que se preocupen, no todos los fabricantes llegan a este 94% y es un costo que van a ustedes pagar permanentemente. Con capacidad disponible, baterías internas. Igualmente es bueno que conozcan ustedes como referencia, cuando yo hablo de una sola unidad, ¿qué puedo lograr en potencias y tiempo? Bueno, existen equipos muy simples, muy básicos, un equipo compacto, convencional, de 6 a 10 minutos de autonomía, de 10 a 20 kVA, ¿cierto? En un equipo bastante maniobrable, compacto, trifásico. Cuando hablo 60 kVA, también puedo tener 60 kVA con batería, puedo llegar a 80 kVA con batería en estos bloques convencionales, y en lo que son las soluciones modulares podemos llegar a 125 en este bloque con autonomía, y así se puede ir multiplicando.
¿Mm? Cuando hablo de 500 kilowatts, es interesante, estamos viendo más o menos las relaciones de tamaño, ¿eh? Requieren batería externa, entonces la solución no se me hace tan simple. Sin embargo, si pienso en el sistema modular, se me hace bastante más simple. O sea, ya desde el punto de vista de transporte, estas unidades es complejo. El transporte de estas unidades es muy simple porque hay un transporte completamente desensamblado, donde el rack pesará 120 kilos y cada unidad interior pesará 30 kilos las baterías, 20 kilos los módulos de poder. Entonces se me hace mucho, mucho más maniobrable. Disculpen. Soluciones granulares, decíamos recién, porque el equipo Trimod trabaja en función de estos bloques monofásicos. Por esta característica monofásica es que yo puedo entrar monofásico o trifásico y puedo salir monofásico o trifásico. Esa característica hasta 40 kVA y en condición trifásico hasta 80 kVA. ¿Ya? Sistemas modulares, bloques también de baterías modulares, soluciones simples, fáciles de transportar, fáciles de implementar. Tenemos soluciones intermedias, ¿cierto? KEOR XPE, donde lo que tenemos son bloques de 250 kVA o de 300 kVA. Entonces yo puedo sumar bloques de 300 y puedo llegar hasta 2,1 megawatts. Este equipo tiene una lógica distribuida, eso quiere decir que tiene un punto único que es aquí el bypass estático, tecnología de 3 niveles, es bastante eficiente, compatibilidad con ion litio, pantalla táctil, podemos sincronizar dos sistemas para generar un bus A de 2,1, un bus B de 2,1, por ejemplo. Ahora, esto no es lo más que se puede lograr, no, claro, lo más que se puede lograr está en función del equipo AppSaver. Esta es la joya de la corona, se puede decir. Es el top de línea que tiene Legrand. Sale de la fábrica Borri, que por su nombre tiene un nombre, un prestigio de muchos años. Entonces, este equipamiento se puede configurar a medida, por lo mismo se puede pintar a la medida que ustedes necesiten y tiene las mejores características del mercado. Más allá de que los bloques, ¿cierto?, pueden ser hasta 333 kilowatts, cada bloque está compuesto de subbloques. Y estos subbloques son de fácil servicio, fácil reparación. Entonces, aquí es donde se logra este máximo de disponibilidad por el concepto de la modularidad al bloque, ¿no? Estos equipos se configuran, se instalan en sistemas, grandes data centers, 2 megas, 8 megas, 40 megas, se instalan en esos data centers. Normalmente no van a trabajar a la capacidad 40 megas, sino que son muchas unidades de 2 megas, y se entregan con contratos de servicio donde se garantiza, por ejemplo, un máximo de 6 horas para levantar cualquiera de los sistemas. Ese máximo de 6 horas no se puede entregar de ninguna manera cuando se trabaja con sistemas convencionales. El solo diagnóstico puede llegar a tomar esas 6 horas. Entonces, es lejos más simple, más maniobrable, de mayor disponibilidad, estos sistemas modulares con subbloques, ¿cierto?, de menor capacidad que permiten fácil y rápido servicio. Vamos a revisar rápidamente, porque nos queda poco tiempo, los factores que afectan al costo. La autonomía es un factor, acuérdense, se los mencionaba, cuando hablamos de una UPS con 5 minutos, es un costo más o menos equivalente a decir, sumemos ahora otros 25 minutos. Entonces la UPS 30 minutos cuesta el doble que la UPS 5 minutos. Entonces no es menor, tenemos que preocuparnos, tenemos que minimizar los tiempos. Acuérdense que el concepto aquí es que atrás del UPS existe un grupo generador. Entonces, cuando mis potencias son mayores a 80 kilowatts, es solo una recomendación. Cada uno es dueño de hacer su definición, pero es importante considerar que con 5 minutos es suficiente tiempo para que arranque un grupo generador. Se optimizan los costos, y si los sistemas no hay criticidad de vidas, perfectamente se puede pensar en estos tiempos. 10 minutos es lo más estándar, es lo que el mercado tiene en su mente, no está mal, cada uno lo puede definir 5, 10, 15, pero yo voy a insistir en que 15 minutos solamente me está aportando costo,
porque si mi generador no arrancó en 5 minutos, difícilmente va a arrancar en 10 y difícilmente va a arrancar en 15. Pero bueno, cada uno define sus necesidades. Cuando hay temas de salud de por medio, muchas veces se da 30 minutos, 60 minutos y yo no pudiera decir nada respecto de eso. Eso me parece razonable. Si fuera posible más tiempo, más tiempo. Hay igualmente productos con mayores de 60 minutos, pedidos especialmente, o sea, pedidos especiales y normalmente potencias bajas, en telecomunicaciones, minería, en sitios aislados, ¿cierto? Donde el técnico se va a demorar 48 horas, puede eventualmente haber más que eso en autonomía. Cuando hay bajas potencias, eso es razonable todavía de hacer. ¿Cómo conseguir que el UPS y el generador se lleven bien? Bueno, antiguamente se decía el tiro multiplique la potencia del UPS por 2. Tiene un UPS de 100 kVA, va a tener que poner un generador de 200 kVA. Ahora, actualmente, con las tecnologías que existen, se puede pensar en 1,5 veces y es suficiente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La eficiencia ya mejoró bastante, el factor de potencia de entrada típicamente es 0,99 o más, entonces esto es prácticamente una resistencia para el grupo generador. Por lo tanto, el dato es ese. Mayor o igual a 1,5 es suficiente el grupo generador para soportar la carga del UPS. Respecto a los transportes, se los mencioné y les repito, es lejos más simple transportar un sistema modular que transportar un sistema convencional, donde rápidamente llegamos a 1, 2, 3 toneladas de peso según el tipo de equipo que estemos trabajando. Esperar la fabricación o comprar lo que está en el stock. Es un dato, preocúpense de hacer las evaluaciones, generen las especificaciones con tiempo, llamen con tiempo a los proveedores, siempre va a ser más barato comprar un equipo que está en fábrica, que no lo tengo almacenado, puedo conseguir rebajas, ¿cierto? Que comprar lo que ya existe en el stock. En el stock está disponible hoy día, efectivamente, pero tiene un costo que puedo minimizar cuando compro con los tiempos adecuados. Entonces hay que programar para aprovechar el menor costo de los equipos por fabricar. Siempre es más barato un equipo por fabricar que uno fabricado. El posicionamiento, aunque ustedes no lo crean, afecta y notablemente al costo. El posicionamiento me obliga muchas veces, dependiendo del equipo, a generar espacios frontales, laterales y en altura. Entonces, cuando yo estoy condicionado a todos estos espacios, estoy necesitando más metros cuadrados para poner mi solución. Cuando mi ofrecimiento de UPS es, no te preocupes, pon uno contra la muralla y el otro inmediatamente al lado, lo que hago es optimizar el espacio. Entonces, es un costo, hay que preocuparse, hay que meterlo a la juguera de precios y, por supuesto, hay que privilegiarlo cuando alguien me lo ofrezca. Facilidad de servicio, otro de los datos interesantes. Estas son imágenes reales. Esto no es lo más aconsejable. Entregar servicio en estas unidades es tremendamente complejo. Los cables están por atrás contra la muralla. Hacer servicio a estos equipos así como está es muy difícil. La desconexión de los equipos por atrás puede generar desconexión de los otros equipos, no hay espacio, esto es complejo. Esto es muy simple, o sea, los equipos se retiran por el frente, no tengo mayor problema. Esto eventualmente es un equipo de 30 kVA, o sea, pudiera ser, si esto es de 10, de 10 y de 10, lo que tengo es 30 kVA. 30 kVA lo obtengo en 2 bloques de esto. Entonces, puedo efectivamente aprovechar esta facilidad que me entrega este tipo de máquina para tener mejor acceso, mejor servicio y más facilidad. ¿Paralelo redundante o modular redundante? Bueno, cada vez que yo genero un paralelo redundante con unidades estándar, genero dobles alimentaciones, genero barra para la salida. Entonces, todo esto es costo y no es menor. Hay que meterlo en la juguera, hay que considerarlo. El servicio. Estas son fotos reales. Este es un UPS y tristemente estaba en un servicio de salud. Entonces, no hacer servicio es un tema delicado. Lo que ven aquí son papas fritas y otras cosas porque aquí vivía un roedor. Entonces, no es lo que esperamos para nuestros sistemas críticos. O sea, más allá de no hacer servicio, ni siquiera se preocuparon. Al final lo corrigieron y bueno, eso está operativo nuevamente.
pero el punto es eso, no nos descuidemos porque exigen componentes, hay componentes que exigen periódicos recambios. Los condensadores, los ventiladores, las baterías exigen un permanente recambio, hay que estar atento, hay que controlar y hay que hacer los recambios cuando se necesite. Lo podemos hacer de la forma simple, rápida, o lo podemos hacer con el profesional calificado y los costos que ello significa, ¿cierto? Servicios preventivos para garantizar la disponibilidad, servicios correctivos para restablecer a la condición de funcionamiento. Recomendación, que sean fáciles y rápidos de realizar. En las comunicaciones también tenemos que preocuparnos y tenemos que hacer una definición. No podemos poner que se comunique con 50 formas distintas, 50 protocolos distintos. Definamos un protocolo como estándar, lo que más se usa es TCP/IP, muchas veces Modbus sobre IP, es la tarjeta más simple, más económica del mercado, pero si quieren ir más allá, lo pueden hacer, pueden pedir todos los protocolos que necesiten, pero con eso lo que van haciendo es sumando costos a su proyecto. Cuando los repuestos son estándar y están en la plaza, la solución y los tiempos de servicio se hacen más rápido, más simple. Cuando tú tienes un equipo convencional con 200 ítems en su armado, no es fácil para el fabricante, no es común que los fabricantes tengan todos los componentes necesarios en su stock. Sin embargo, cuando hay sistemas modulares, sí es normal que el fabricante tenga los módulos como las baterías para hacer los reemplazos cuando sea necesario. Factor de demanda es un punto interesante. Muchas veces se da que yo tengo una necesidad de respaldar una sala donde hay 10 equipos, cada uno dice nominalmente 500 watts, entonces como son 500 watts, yo digo 10 equipos a 5 kilowatts. Pero la realidad no es esa, porque no siempre van a estar todos encendidos y no siempre van a consumir esa potencia nominal. Entonces, normalmente cuando lo hacemos de esa manera, llegamos a que tenemos equipos que están, finalmente los equipos UPS están al 30 o 40% de su capacidad total. No es adecuado que trabajen en esa capacidad porque disminuye la eficiencia y es un equipo más caro. Tal vez yo debía haber comprado un equipo en lugar de 5 o de 3 kilowatts o 4, pero el punto es, preocupémonos, no sumemos potencias nominales y ese es el equipo. Hay un factor de demanda que me va a dar una relación un poco más baja. En los hospitales, en la industria en lo general, el factor de demanda va en el 0,5% del consumo nominal, sumada, digamos, todas las fichas, las placas de los productos. Entonces, no pidamos el 100 cuando el consumo realmente va a estar en el 50 y menos. Lo mismo, visto tal vez de otra manera, es el factor de diversidad, que es el factor de simultaneidad. Cuando yo tengo distintos circuitos, distintos ramas, y yo ya sé que este circuito consume 100 kilowatts, este consume 50, este consume 80, el total de esos tres no necesariamente es la suma de esas potencias, porque no se dan esos pics en los mismos horarios, por ejemplo. Entonces, hay factores que me van a hacer decir o determinar que el UPS necesario tal vez es el equivalente al mayor de uno de ellos. Mucho de esto se da con la experiencia, se da con el tipo de implementación que están haciendo, ya sea un hospital, una planta productiva, lo podemos conversar y revisar más adelante, pero le digo, son factores que apuntan a minimizar los costos de los proyectos, a que los proyectos floten, a que todo se dé como corresponde y no se dejen de hacer porque no hay financiamiento. Muchas veces se necesita menos de lo que se está especificando. Las eficiencias, se los dije y se los repito, es un factor, hay que preocuparse, yo lo voy a pedir en la especificación del producto para lograr con ello más ahorro, ¿cierto? Menos costos en la solución final. Capacidad y redundancia, vamos a ver rápidamente. El concepto aquí es entender que yo 200 kilowatts lo puedo entregar de varias formas. Lo puedo entregar en un bloque de 200, en 2 bloques de 100 o en un sistema modular de 8 unidades, ¿cierto? Estos 200 kilowatts redundantes, N+1, cuando me veo obligado en el equipo de 200 tengo que agregar uno de 200. En los dos equipos de 100 me basta con agregar uno de 100.
pero en el 200, ¿cierto? Me basta con agregar un módulo de 25. Y aquí es donde yo voy viendo las diferencias de precio de los sistemas modulares respecto de los convencionales. Estoy haciendo más instalación en los convencionales, estoy multiplicando los precios, cuando acá lo que estoy aplicando es un factor del precio total en el sistema modular. Les insisto y me disculpan por los tiempos, vamos a hacer esto rápidamente y ustedes lo revisan con tranquilidad y nosotros disponibles para aclarar cualquier duda futura que tengan. Lo mismo pasa en 2N, cuando tengo que multiplicar los equipos, ahí veré yo qué es lo que más me conviene, pero esta es la forma, entonces estábamos hablando de n más 1, 2N, y aparece la solución 2N más 1. La misma situación, cuando hablamos de los equipos de 200 kilowatts, 2N más 1 se equivalen a lo que pueden ver en pantalla, y fíjense cómo se reduce en lo que es la solución modular. Cada uno haga su análisis, revisan y conversamos posterior. Les dejo este dato, esto es informativo solamente. El Uptime, que es uno de los institutos de normalización, ¿cierto?, define los que llaman tier. El tier 1, en este caso particular de los UPS, considera un solo equipo UPS. Para el tier 2 requiere una redundancia de UPS, así como de otros componentes. Aquí nos enfocamos en el UPS. Entonces, para cumplir con tier 2, a lo menos yo voy a necesitar el sistema redundante, ya sea modular o en 2 bloques. Lo mismo en el tier 3. Voy a ser redundante en una de las ramas porque el concepto aquí que sea mantenible. Y mientras yo tenga este otro bus de alimentación, voy a tener esta línea mantenible. Tier 4 es un duplicado casi total, bueno, no casi, en realidad un duplicado total de la instalación en el lado A como en el lado B, y bueno, ese duplicado total implica una unidad UPS, ya sea modular o convencional, en cada lado. Solo para su análisis posterior, dudas las conversamos. También existe una normativa conocida como la TIA 942, que clasifica sus sistemas también en algo parecido al tier que hace el Uptime. Los clasifica en unas clases que llama clase 1, 2, 3, 4, son muy similares, luego las revisan, si se fijan, N, N más 1, N más 1, 2N, N más N. Les agradezco, muchachos, que hayan participado en esta charla. Les dejo en la información lo relativo a este equipo Keormod, que es el UPS modular. Nos faltó un poco de tiempo para seguir conversando de estos temas. Espero que lo podamos hacer en otra oportunidad. Normalmente estamos trabajando y conversando de estos productos. Salvador, en función del tiempo, lo dejamos hasta aquí y vamos a ir con algunas de las respuestas que pudieran tener los muchachos o las consultas que pudieran tener. Así es, don Miguel. Hubo harta interacción ahí en el chat. De hecho, algunas preguntas se contestaron entre ellos. Ah, qué bueno, Así qué que bueno. hubo harta interacción ahí. Vamos a colocar algunas que usted las mencionó y que fueron términos que no sonaron tan conocidos. En el caso de esto, dice, Pandeo. no había escuchado el término pandeo. ¿Qué es? Ya. Nos Mira, preguntan. a ver si pueden ver mi mano. Lo que pasa es que viene la sinusoide. Entonces la sinusoide completa sube, la sinusoide completa baja. Ese es el pandeo. Ah, ok. La forma de, como Claro, la desplazamiento, sinusoide. digamos así de... Tú vienes en la sinusoide parejita, pero de repente la sinusoide completa sube y la sinusoide Claro. completa baja. Ese es el pandeo. Perfecto, ahí queda más claro. Sergio igual preguntaba, la voy a colocar acá, sobre una de las UPS, entrada monofásica de 220 y salida de 380. Correcto, correcto. Esa es una de las gracias del equipo Trimod. Solo hasta 40 kVA y solo el equipo Trimod. No conozco ni un otro equipo en el mercado que lo pueda hacer, pero sí, efectivamente podemos hacer eso. A partir de una alimentación monofásica, yo puedo alimentar trifásico, hasta 40 kilowatts. Perfecto. Yair igual nos preguntaba, don Miguel, si es que desde los equipos podíamos sacar algún análisis de datos, análisis de la calidad de la señal de energía o algo así. Mira, lo que pasa es que el equipo tiene una tarjeta de red. Entonces, a partir de la tarjeta de red, tú puedes sacar información. Por ejemplo, voltaje, temperatura, corriente.
Si tú logras tomar esos datos, pero ya con tu conocimiento de las comunicaciones, almacenarlos por tiempo, puedes al final tener un registro, pero no es algo que yo sepa que salga directamente como información de la tarjeta. Pero sí te salen los valores instantáneos y eso te ayuda a confeccionar el informe que tú puedas necesitar. Perfecto. Javier, igual, don Miguel nos pregunta si este tipo de equipos, las UPS, considerando, me imagino, el tema del proyecto, ¿están las tablas de depreciación del servicio de impuestos internos? ¿Se deprecian cada cuánto tiempo? Lo que pasa es que ahí ya entramos en un tema administrativo. Yo entiendo que el Servicio de Impuesto Interno también trabaja con lo que se llama depreciación acelerada. O sea, tú puedes depreciar el equipo en el año 1. Lo que no significa que se va a deteriorar. O sea, solamente un tema administrativo que pudiste recuperar los gastos o por lo menos meterlos a gasto en el año 1 el total del producto. Claro, así es. De hecho, yo creo que a eso se refiere porque nos pregunta si están las tablas justamente de depreciación del servicio de impuesto interno. Entonces, justamente debe pasar por Sí, ahí, pero más contable. hasta donde yo sé no es que existe una tabla por producto, sino que son gastos que yo generé por equipos. Entonces, en el gasto de equipo, por supuesto, tiene que estar. Claro. Perfecto. Rodrigo nos pregunta que tiene que ser, imagino, atada a la pregunta que contestó recién don Miguel de 220 a 380. Nos dice si en 3 líneas estos 380. Sí, sí, o sea, los 380 estándar, RST, tierra y neutro, que te sacarás ahí de alguna parte. Pero sí, Perfecto. sí. Perfecto. Habían otras consultas igual relacionadas al factor de armónico en la red, el máximo permitido en la red. Y bueno, se contestaron entre el mismo chat, ¿cierto? Que eso está en la norma de calidad de energía, ¿cierto? Un 3%. No sé si Miguel quiere mencionar algo ahí respecto en relación a la UPS Sí, con el... solo que no lo tengo en la mente, pero los permitidos son tremendamente altos. O sea, la compañía hace contigo lo que quiere. Eso lo tengo claro. O sea, Perfecto. la compañía te puede entregar pésima señal, pésimos armónicos, y está dentro de su marco. O sea, te digo, el número no me acuerdo, pero yo lo vi muy amplio. Perfecto. Acá hay una pregunta súper interesante, igual, don Miguel, se la voy a colocar. Estamos usando el tiempo, una última pregunta, pero Ivo nos dice que la UPS esté funcionando al 90%, ¿es igual de perjudicial que tenerla entre un 20 y un 30 en cuanto al desgaste y mantenimiento? ¿Ya? Mira, en cuanto a desgaste y mantenimiento, no hay problema. Tú lo puedes tener al 10, al 20, al 90 y hasta el 100. No es problema que trabaje al 100. Si el problema cuando tú ya llegas al 100 es que te sobrepases, porque si sobrepasas, el equipo deja de operar como UPS. Se va por el bypass y ya no tienes la tolerancia, o sea, no tienes la funcionalidad del UPS. Pero no es problema de desgaste ni mantenimiento. Sí hay un problema de eficiencia. Entonces tú tienes que fijarte en la curva de eficiencia porque depende de las aplicaciones, depende de los fabricantes, tienen distintas curvas. Por decir algo, nosotros con los sistemas Keor Mod, el concepto es trabajar en redundancias, en trabajar en bus A, bus B, por lo tanto, las mejores eficiencias se dan en el orden del 50%. Entonces, perfecto trabajar en 50. No es tan bueno trabajar en 20, es casi tan bueno trabajar en 90, 95, pero en 20 normalmente la eficiencia es menor en todos los fabricantes. Perfecto. Y vamos, la última. Van a seguir apareciendo. Podemos contactar después igual las otras por correo. Sergio nos dice, ¿es posible saber el estado de baterías fuera de rango abierta, etcétera, con algún software del equipo sin necesidad de contratar servicio técnico? Eso se puede hacer, eso existe, pero tú tienes que comprar accesorios. O sea, hay que darse cuenta que estos equipos están conectados de los extremos. Entonces, tú no tienes más control que los extremos del banco de baterías. Por lo tanto, si tú quieres un control batería a batería, existen componentes y existen software que te monitorean batería por batería y te pueden permitir tener ese total control sin necesidad de contratar servicio. Pero lo que te va a decir finalmente es, necesita servicio. Pero sí, existen, pero son adicionales. Es un accesorio y es un software adicional que te permite monitorear batería por batería. Perfecto. Ya, Miguel, y
la última era, se pierde eficiencia, pero se gana autonomía, ¿verdad? Nos dice Rodrigo en base a la última respuesta que había dado de la eficiencia cuando operamos al 100. O sea, desde el punto de vista que tú estás trabajando al 20% de la carga, sin duda que tienes lejos más autonomía. Sí, o sea, ganas autonomía, pero sí, pierdes eficiencia. Por lo tanto, se sugiere no trabajar tan abajo, no es adecuado. O sea, gasto más dinero, ese es mi punto. No quiero gastar más dinero. Perfecto. Ya, Miguel, creo que cumplimos ahí con la gran mayoría de las preguntas. Le damos las gracias por el tiempo, por la presentación, ¿cierto? Con harta información dejamos ahí en la carpeta compartida que entregamos, sí, para que la puedan revisar. Le dejo para que se pueda despedir y yo me quedo ya con el cierre del webinar. Sí, les insisto, les doy las gracias. Disculpen porque tuvimos algunos inconvenientes, más de los habituales en realidad. pero para mí lo importante es dejarles por lo menos la información, ponerlos en el tema, generarles las dudas y de ahí para adelante todo lo podemos ir trabajando y aclarando. Así que muchas gracias por participar con nosotros y aquí estamos dispuestos para ir creciendo todos juntos. Perfecto, muchas gracias, don Miguel, por el tiempo. Ya veo que varios están contestando en la parte superior la encuesta de satisfacción. Les agradezco que nos puedan ayudar con eso. Recuerden que ahí también pueden dejarnos sus comentarios, cómo mejoramos, ¿cierto? Qué aspectos o qué otros temas les gustaría ver en próximas presentaciones. Así que una oportunidad también para expresar la opinión, ¿cierto? Y dar ahí alternativas de capacitación que también quieran ustedes que desarrollemos para futuros ciclos, ¿ya? Así que nada más que agradecerles. Les recuerdo que hoy finalizamos el ciclo de infraestructura digital, ya completamos los 6 webinars de este ciclo, por tanto, alrededor de una semana más o menos más deberían estar recibiendo en sus correos electrónicos que utilizaron para las charlas el diploma, ¿cierto?, que reconoce la participación del ciclo y las horas de capacitación que ustedes utilizaron e implementaron, ¿cierto?, en él. Bien. Nada más, no les quitamos más tiempo, los dejamos, que tengan un muy buen lunes, una muy buena semana, un fuerte abrazo para todos y atentos porque las próximas semanas comienzan otros ciclos también bastante interesantes de potencia, de Betichino conectado, así que viene harta capacitación más, ¿cierto?, de camino en las próximas semanas, así que los invito a que estén atentos ahí a nuestros sitios, a nuestras redes sociales, etcétera. Bien, un fuerte abrazo para todos, muy buena semana y nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, don Miguel. Gracias Salvador, gracias a todos los amigos que nos acompañaron. Hasta luego. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integrante de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial,
que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.